Buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Ramírez, estudiante de Ingeniería y Sistemas de la UNAM. Para el curso de Física Electrónica para la siguiente fase, me corresponde el estudiante número 5 y a continuación les voy a exponer lo que corresponde a los temas solicitados y la pregunta acerca de lo que es la capa de valencia. Bien, primero, periodo. Es el tiempo necesario para que un ciclo de la señal senoidal anterior se produzca. Se llama periodo T y la fórmula es T es igual a 1 sobre la frecuencia. O sea que el periodo T es el inverso de la frecuencia. Ahorita en una gráfica vamos a revisar bien esto de manera más explicativa. Frecuencia. En ese caso sería lo opuesto al periodo. Es las veces de ciclos o periodos que pueden transcurrir en un intervalo de tiempo, en este caso por segundos. Entonces, este tipo de señal senoidal se aplica para la corriente y voltaje. Teniendo en cuenta que entre corriente y voltaje hay un desfase angular, pero eso lo vamos a ver después. La frecuencia se mide en Hz o hercios. Valor promedio. El promedio de todos los valores instantáneos de una tensión alterna y corrientes en un ciclo completo se llama valor promedio. Es decir, cogemos todos los valores de los voltajes y hacemos un promedio para poder tener este valor. Amplitud. Es el valor máximo que adquiere la onda con respecto al eje de la Y, que ahora lo va a también exponer, y lo podemos considerar como el voltaje pico. Fase. Corresponde al ángulo en el que una onda se mide o un punto de origen de ella. En los circuitos RLC, o sea, resistencia, inductor y capacitor de corriente alterna, los condensadores y las bobinas juegan un papel de desfase de corriente de 90 grados. Se aplica mucho en los circuitos RLC. Y también hablamos del desfase con respecto al voltaje y la corriente en un circuito, en una corriente alterna. Voltaje RMS o BRMS. Se puede obtener el voltaje BRMS equivalente en corriente continua de este voltaje alterno con ayuda en la fórmula BRMS igual a 0.707. ¿Qué es ese 0.707? Es la raíz cuadrada de 2. Lo multiplicamos por el voltaje pico. Entonces, valor BRMS es el valor pico, valor promedio. El voltaje BRMS, bueno, el valor RMS tiene que ver mucho está relacionado con el voltaje pico y el valor promedio, pero el voltaje RMS es el voltaje eficaz de un circuito. Nosotros normalmente este voltaje lo obtenemos por medio del multímetro. El voltaje pico de corriente alterna lo podemos medir a través de un osciloscopio, ya que nos muestra la onda completa que tiene la corriente alterna. Bien, un ejemplo de ello es multiplicar, tengo un voltaje pico de 680 voltios. Aquí nos preguntan cuál es el voltaje RMS. Entonces, primero se obtiene el voltaje pico que es dividir 2, que es 340, que dividimos 680 por 240. Y usando la fórmula para encontrar BRMS, que es multiplicar la raíz cuadrada por el voltaje pico, obtenemos entonces 0.07 por 340 voltios y eso nos da 240.38 voltios. Bien, vamos a ver a continuación lo que es la forma de la onda en corriente alterna. Primero, tenemos que tener en cuenta que la corriente es la onda es una forma senoidal. Y aquí vamos a ver qué es el voltaje pico. Tenemos un voltaje pico en negativo y un voltaje pico en positivo. Esto, voltaje pico, desde 0 hasta donde tengo un valor de Y, por llamarlo así en matemática, le podemos decir amplitud de la onda. Este voltaje pico es el voltaje que se puede medir con el osciloscopio. Y ese valor, como les comento, puede tener valores positivos y valores negativos porque la corriente alterna siempre va a cambiar. Va a tener un ciclo, una amplitud en positivo y una amplitud en negativo, hasta que ese valor se torna en cero y vuelve y se genera el tipo de onda. Muy bien. El voltaje promedio es, es obtener todos los valores que tiene el voltaje y ahí obtenemos un valor promedio de voltajes. El voltaje RMS, que es este que está en esta línea, es lo que hicimos con la ecuación anterior, que multiplicamos y cogemos el voltaje pico,
lo dividimos por 2 y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de 2. Muy bien. Eh, decimos que un periodo es desde que comienza la onda hasta que finaliza, teniendo en cuenta su valle y su cresta y su valle. Ahora bien, la corriente alterna, em, al producirse en las hidroeléctricas, termoeléctricas, es más fácil distribuirla por corriente alterna que por corriente continua. Una de las características es que la corriente alterna podemos ampliar, en este caso, ampliar la onda hacia arriba en el caso de la Y, es decir, elevamos el voltaje, ¿sí? Y por ende se va a reducir la corriente. En ese caso, mantendremos siempre la potencia igual. Esto que facilita en la conducción eléctrica, minimizar las pérdidas por conducción, ya que a mayor corriente, el cableado eléctrico puede presentar una resistencia y con ello van a haber pérdidas considerables. Bien, otro punto importante de la corriente alterna es que estas se transporta en altas tensiones desde una hidroeléctrica hasta una subestación. En la subestación se puede convertir de nuevo esa corriente a una tensión media y luego a los transformadores que tenemos en nuestros domicilios con una tensión mucho más baja. Tenemos corrientes en AC de 120, 240 y 360 voltios, dependiendo si tenemos una, dos o tres fases. Bien, continuamos. Eh, la banda de valencia es el intervalo energético donde están los electrones de la última órbita del átomo. Lo voy a explicar aquí con un pequeño detalle. Esta es nuestra tabla periódica. Los elementos conductores normalmente tienen dos electrones de valencia. Pero disculpa, si me aparecen dos electrones de valencia, como son el níquel, el paladio, el platino, el danstatio, el cobre, la plata, el oro y el rongenio. De los elementos más comunes para transportar electricidad, tenemos el cobre, tenemos como el principal que conocemos en los circuitos electrónicos. Utilizar plata tiene muy buena implicación para, como superconductor o como conductor, y el oro. De hecho, los recubrimientos muchas veces de las placas electrónicas de los computadores son recubiertas en oro. Ahora, tenemos otros como el zinc, el cadmio, el mercurio y el copernicio. Bien, ahora vamos a mirar cuáles son los que se comportan como semiconductores. Normalmente para la física electrónica se emplean por referencia dos grandes semiconductores que son el silicio y el germanio. Esos cuentan en su última capa de valencia con 4 electrones. Que vamos a ver ahorita cómo se comporta ese proceso, sin estimar que tenemos también elementos como el boro, que también se utiliza como semiconductor. De hecho, el galio, el indio, tenemos por ejemplo el fósforo, que son los que componen los diodos LED. También tenemos antimonio, bismuto, moscovio. Algunos son comunes, otros no. Bien, continuamos entonces explicando esto que es la órbita del último átomo en la ley de valencia. Eso es un ejemplo de un átomo que decimos, equilibrado porque tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Ahora bien, el último electrón que tiene este átomo le permite ser atraído por otro átomo que esté en descompensación. Ahora, descompensación podemos hacerlo por medio de excitación eléctrica o no. Ejemplo, si yo genero una electricidad que me altere los átomos, un electrón se puede desprender de un átomo y pasar al siguiente átomo. Este átomo que recibe un electrón puede desprender uno de esos átomos y entregarlo al siguiente, un electrón y entregárselo al siguiente átomo. Este átomo recibirá el electrón y otorgará un electrón al siguiente átomo. Bien, ¿qué permite esto en la física electrónica? Que se trabajen con dos tipos de polaridades, la polaridad negativa y la polaridad positiva, que eso se explicará con otro compañero. Y con esto damos inicio a lo que son los semiconductores.
que fue uno de los principios de los años 70 cuando se descubrió el transistor, empleando, como les comenté antes, eh, puede ser el silicio, que es uno de los más comunes, o de hecho el elemento de germanio. Con ello se descubrió el diodo y a la vez el transistor, que luego de ello dio pie a lo que actualmente conocemos como la electrónica digital, que dio ya en su, digamos, su continuidad con los circuitos integrados, y de ahí el procesador, que es actualmente uno de los elementos más importantes en la industria electrónica. Les agradezco mucho por su atención. Mi nombre es Juan Pablo Ramírez. Hasta pronto.